Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Domingo, primero de febrero del año 2026, ¿verdad? Ya nos gastamos un año, amados hermanos, de este 2026 y se nos fue como agua entre los dedos. Pero bueno, vamos a continuar con la enseñanza porque pues vámonos rapidito porque tenemos mucha información. Les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para aquellos que nos sintonizan por primera vez, y con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, ¿sí? También les recuerdo que estamos dando unos mensajes en la noche. Las noches van a ser lunes, miércoles y viernes a partir de la próxima semana, o sea, a partir del día de mañana lunes. Va a ser lunes, miércoles y viernes entre las 7 y las 8 estaré mandando ese mensaje. Y espero que sea de grande bendición para ustedes, como lo han sido los tres que hemos enviado. Bien, entonces vamos a continuar. Estamos hablando del libro de Daniel, ¿verdad? De su capítulo 8, ¿sí? Y vamos a hablar acerca del versículo 9. Ya hablamos ayer acerca del macho cabrío y el carnero, ¿verdad? El carnero representaba a los medos y los persas, y el macho cabrío que venía del occidente, ¿verdad? Prácticamente el reino ya se iba a pasar del Medio Oriente, se iba a pasar hacia Europa, o sea, hacia Grecia. También comentamos que después de Grecia se iba a ir un poquito más hacia el occidente, o sea, hacia Roma. Pero por el momento estamos entrando a la tercera potencia mundial, ¿verdad? De ese nuevo orden mundial que comenzó con Babilonia, con Nabucodonosor, en aquella noche que puso la figura, ¿verdad? De los cuatro metales, y que hoy en día, a la vuelta de 2500 años casi, 2500 años más bien dicho, estamos en su etapa final, los últimos tiempos. Ya lo único que hace falta es que se presente el hombre de pecado, el que va a llevar a la humanidad al pecado, ¿sí? El famoso y llamado anticristo. Pues bien, vamos a hablar acerca del versículo 9 de este capítulo 8. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Les voy a mostrar esto, se los voy a poner lo más cercano que puedan. Aquí tenemos este cuerno pequeño, que es el que habla Daniel en esta ocasión. Si ustedes ven, hay 3 cuernos nada más. 1, 2, 3, 4 cuernos, ¿sí? Que son de los 4 reinos. Solamente aquí menciona los 4 reinos. Ese cuernito pequeño es el que ya no pude conseguir esta figura, pero ese cuerno pequeño, ¿sí? No es el mismo, amados hermanos, porque aquí está hablando de 4 reinos: Babilonia, medos persas, Grecia y Roma, ¿sí? Sin embargo, el cuerno pequeño que nosotros vimos anteriormente es el que para los últimos tiempos es ya lo habíamos visto, ¿sí? Aquí están 7 reinos, ¿sí? Y de los 7 reinos iba a salir uno, que era el anticristo. Entonces, este reino, no se confundan, esta figura que les acabo de mostrar, o la que Daniel menciona en las 4 bestias, con referencia a la 4ª bestia, ¿sí? Que era Roma. De Roma iban a salir 10 cuernos, perdón, 10 cuernos. Iba a hacerse uno, nada más. Entonces, entre esos 10 iba a salir uno, que iba a ser el anticristo. Ya dijimos que esos 10 cuernos representan a 10 regiones en las cuales se va a dividir el mundo, que está dividido, más bien dicho, pero todavía no ha llegado ese momento, ¿sí? Entonces, hablamos de este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño a diferencia del otro también, aquel todavía no se cumple, está por cumplirse. Sin embargo, este cuerno sí ya se cumplió en su totalidad, ¿sí? Vamos a ver. Este cuerno pequeño fue un personaje histórico que ya pasó, ¿sí? Mientras que el cuerno pequeño del capítulo 7 será revelado en el futuro. Este pequeño cuerno aquí mencionado surgió de Siria. Fíjense nada más, ese cuerno, ese personaje nació en Siria de Seleucida, y fue llamado
Antíoco IV o Epifanes, hijo de Antíoco el Grande. A veces fue llamado Epifanes, que significa el loco, porque fue otro gobernante demente como los que hubo en muchas ocasiones, y hasta ahorita lo sigue habiendo. Antíoco accedió al trono en el año 175 a.C. y realizó un ataque contra Jerusalén, y fue contra él que se rebelaron los macabeos de Judá. Hay una historia muy interesante que se los voy a contar, y a lo mejor nos vamos a estirar un poquito más, pero es muy importante. Cuando el catolicismo quiso hacer un solo libro, ya, para considerarlo como la Biblia, compaginando el Antiguo Testamento con el Nuevo, recuerdan que dijimos que vinieron 70 hombres inteligentes, sabios de todo el mundo, ¿sí? Y se formaron, hicieron la Biblia, la canonizaron, hicieron un seguimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el Nuevo Testamento, más bien dicho. Entonces, ellos sacaron 66 libros, pero el catolicismo romano quería a fuerzas meter también parte de lo suyo, y metió otros libros, ¿sí? Y esos fueron considerados apócrifos, porque no tenían nada que ver en relación con la historia que traían estos hombres desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, ellos dijeron, no, vamos a entremeter los libros nuestros, y por eso es que es una aberración, ¿sí? Ahora sí, pues la Biblia católica lo único que hicieron es hacerla incongruente, porque esos 7 libros que metieron de más están fuera de sí, o sea, no tienen ninguna concordancia bíblica con lo manifestado de parte de Dios desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Ahora bien, dentro de esos libros hay uno muy interesante, solamente uno interesante, la segunda carta de Macabeos, porque en la segunda carta de Macabeos habla acerca de unos sacerdotes judíos encabezados por un patriarca que se llamó Juan Macabeo. Entonces él con sus hijos comenzaron a defender la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces todavía no llegaba Cristo, faltaban 100 años, ¿verdad? Entonces ellos hicieron una revuelta. De hecho, entre ellos fueron los que ya después que pierde entra a Roma, los macabeos van con Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el papá, Herodes Antipas, el que menciona la Biblia en Apocalipsis número 3, creo que 13, donde habla Antipas, mi siervo, ¿sí? Él es el que da la instrucción de que vayan y los macabeos vayan y limpien el templo, porque él inconscientemente o conscientemente manda a limpiar el templo, porque ya estaba por venir el Mesías. Entonces ellos van un día 25 del mes de Kisleu, o Kislev, como le quieran llamar ustedes, que pasado al tiempo de nosotros, al calendario gregoriano, sería 25 de diciembre. Cuando ellos entran al templo y lo ven todo sucio, llevan luces, llevan antorchas encendidas para alumbrar dentro del templo. Sin embargo, cuando ellos encuentran el candelabro, dice la historia, ¿sí?, que prenden el candelabro, y cuando prenden el candelabro se ilumina todo el templo. Entonces ya no hubo necesidad, las antorchas se quedaron un cerillito. Entonces ellos, cuando ven todo esto, consideran ese día como el día de la luz, el 25 de diciembre, 25 en el calendario hebreo, 25 del mes de Kisleu, el 9º mes del calendario hebreo. Y para nosotros es el 25 de diciembre del calendario gregoriano, el 12º mes. Por eso se compaginan los dos calendarios en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no nació el 25, nació el 24, ¿sí?, en la víspera del 25, ¿sí?, o sea, en el 24. Ahora, ellos consideraron apropiado ponerle a ese día el día de la luz, ¿sí? Sin embargo, el catolicismo, que siempre hace de las suyas, ¿sí?, todo desordena, ¿sí?, entonces ellos
con el paso del tiempo, uno de los papas se le ocurrió que dice, bueno, ese día va a ser también 300 años después de Cristo, se va a llamar el día, el Sunday, o sea, adoración al sol, ¿sí? Y es cuando cambian los tiempos del sábado, en lugar de llevar a cabo la adoración en sábado, la llevan a cabo en domingo, hasta hoy en día, ¿sí? Todavía los judíos en la actualidad tienen el séptimo día, el día sábado, pero cuando se presente el anticristo va a decir, a mí no me interesa su sábado, a mí lo único que me interesa es que ahora todos van a adorar, me van a adorar, va a decir el anticristo, el domingo, el Sunday. Por eso dice la Biblia, y va a cambiar los tiempos, porque les va a cambiar los tiempos a los judíos, lo quieran o no, ¿sí? ¿Que Dios tiene poder? Sí, sí tiene poder, pero les recuerdo una cosa, Dios le dio el poder al anticristo sobre toda la tierra durante 42 meses, 7 años. Así que no digan, es que nuestro Dios tiene poder. Sí, sí tiene poder para esto y para más. Pero recuerden que le delegó cierto poder, no todo, al anticristo, o sea, a Satanás. ¿Sí? Entonces no digan, no sean religiosos. ¿Sí? Porque esa religiosidad, hay que ver la Biblia como lo menciona. Entonces, este hombre, Antíoco Epifanes, ¿sí? Salido de Grecia, todavía ya regresamos a Grecia, ya nos quitamos de acá, ¿verdad? Esta historia la tenemos registrada más o menos entre el 23 y 24 de diciembre en estos segmentos. Bien, entonces Antíoco accedió al trono, ¿verdad? Y fíjense nada más lo que dice, él tenía un sentimiento antisemita muy arraigado y por ello trató de exterminar a los judíos, tipo Hitler. Incluso colocó una imagen de Júpiter en el lugar santo del templo de Jerusalén. Este acto fue por demás horrible, un horrible sacrilegio, o en palabras de esta versión, la abominación de la desolación. O sea, era un ejemplo de lo que había de venir, de lo que va a venir, ya muy próximo con el anticristo, ¿sí? La abominación desoladora, como lo podemos ver en el libro de Mateo, en su capítulo 24, versículo 5. Este rey llegó a sacrificar a una cerda preñada en el altar del templo y derramó el caldo de la cerda sobre los vasos santos. Imagínense la abominación espantosa que hizo este tipo. Pero este era solamente el prototipo de lo que está por venir. Aguas, por si no se quieren, por si ustedes siguen todavía con sus tonterías de no ser salvos, no buscar la salvación, y van al templo solamente a divertirse como si fueran a un circo, a un cine, o al parque, ¿sí? Al parque de diversiones, donde pueden ver allá figuritas, payasitos, hombres tocando el shofar, haciendo reverencias como si fueran poniéndose sus velitos en la cabeza. No crean que eso los va a salvar, eso es abominación para Dios. Ya lo hicimos, ya lo comentamos en segmentos anteriores, ¿sí? Ahora bien, vamos al versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Reconocemos que este personaje es completamente difícil de interpretar, pero creemos que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios. Y hay algo interesante, desafió a Dios y Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para un futuro. Si no tuviera un propósito para un futuro, créanme que no le permitiría eso, pero tenía que dejar huellas nuestro Señor Dios Todopoderoso de lo que estaba por venir, que estaba escribiendo precisamente Daniel, ¿sí? Le fue permitido capturar Jerusalén y el templo. Dijimos que lo que hizo y después se cerró. Pero a diferencia de Nabucodonosor, que destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, esta guerra incluyó al reino espiritual, en el cual los ángeles y los demonios también estaban implicados. O sea, imagínense qué guerra provocó este hombre. Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo, pero esto provocó también una guerra espiritual. O sea, porque este hombre era terreno, pero también tomaba la parte espiritual, la manejaba tremendamente. Algunas enseñanzas de las que se le atribuyeron en la literatura secular a Antíoco realmente fueron asombrosas y por supuestas que sí son ciertas, pues incluso hubo una demostración de poder demoníaco al sacrificar
aquella cerda en el altar del templo de Dios. O sea, estaba tremendo Antíoco Epifanes, que es considerado el anticristo del Antiguo Testamento. El anticristo del Antiguo Testamento, imagínense. El versículo 11 dice: aún engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Es obvio que después de que hizo ese sacrificio asqueroso, ¿verdad? De poner, ¿sí? Dios dijo: no quiero más con este templo. No quiero ni los vasos, no quiero los platos, no quiero el altar, no quiero nada, ¿sí? Imagínense hasta dónde llegó este hombre a hacer irritar a Dios. Ustedes saben cómo le fue a este hombre. También les va a ir a ustedes, ¿eh? También les va a ir, igual que él, les va a ir a ustedes por andar haciendo cosas indebidas dentro de los templos. Y esto fue lo que hizo este hombre dentro del templo. Cosas indebidas, cosas aberrantes, cosas que Dios jamás permitió ni ordenó que se hicieran en los templos, como lo están haciendo ustedes ahorita, ¿sí? Antíoco era un creyente devoto de Júpiter, ¿sí? De quien pudo haber pensado ser él mismo él mismo creía que era una reencarnación de Júpiter. Este rey eligió para sí el título de Di Epifanes, que significa Dios manifestado. O sea, todavía él se sobrepuso el nombre de Antíoco Epifanes, el dios Teos Epifanes, que significa Dios manifestado. Vamos, hermanos, esta historia está tremenda. Y tenemos que saber, pero vamos a continuar con ella porque por hoy se me acabó el tiempo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.